Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a estos top que comienzan con los mejores y peores perfumes del año. Hoy vamos a ver sola y únicamente lo que son los 10 mejores perfumes de este año 2024. Permitidme deciros que seleccionar los 10, solamente 10, ha sido difícil, ¿eh? Y por favor, no me digáis, ¿y con cuál de todos te quedas? No, por favor, no me hagáis eso, que no lo voy a contestar. Todos los perfumes están reseñados en el canal, con su duración, su intensidad, impresiones personales, si es más masculino, si es unisex, todo, están reseñados. Esto no es una reseña, sino es un top donde vamos a comentar esos mejores perfumes. Por supuesto, esto se aplica a mis impresiones y gustos personales, que por supuesto ya os lo digo siempre, no son ni únicos ni universales. Y si no estás de acuerdo, pues cuéntanos, haz tú una pequeña lista resumida, porque aquí todos tenemos el reto de resumir, cuáles son tus mejores perfumes creados, presentados este año 2024. 2024. En esta lista no he presentado réplicas, o sea, ni perfumes árabes, ni perfumes de Zara, que sí, evidentemente hemos tenido muy buenas impresiones tanto de un lado como de otro. Y bueno, suerte, porque quizá y tu perfume favorito no se encuentra en este top de los mejores perfumes del año para mí y nos lo encontramos en los peores. Ya iremos viendo. Bueno, vamos a empezar, pero de verdad que difícil seleccionar 10 perfumes de... Ha sido un año en el que he encontrado un poquito de todo, pero bueno, 10. Y comencemos con el primer perfume. Venga, no está por orden, ¿vale? El súper... No. 10 en general. Empiezo por Flower Bomb Tiger Lily de Viktor and Rolf. Me gustó mucho el modo en que combinaron notas frutales con notas florales que a mí me gustan mucho. Quizá y porque son notas que precisamente juegan mucho con mi gusto olfativo, me gustó soberanamente bien. Este perfume tiene notas frutales de leche de coco y mango, juega con ese toque floral impresionante que adoro de la azucena, jazmín y fresia, y un fondo de benjuí. Es un aroma de ese ligero contraste entre floral frutal, muy bonito y muy chulo. Con respecto a este perfume, que además tengo que hacer un short de estas preguntas que hacen para mí, me dicen que hay personas, reseñadores, que han opinado de que este perfume tiene un olor vintage. Y bueno, prácticamente como le contesté a la chica es que las personas que digan que este perfume tiene un olor vintage es que prácticamente les hace falta probar auténticos perfumes vintage, antiguos, no de hace 5 años, no, de hace 15, 20 años para saber de verdad lo que es un aroma vintage. Con respecto a eso, realmente lo que creo es que hay muchísima costumbre en estos momentos. Para muchas personas se han aclimatado tanto a los perfumes súper gourmand, súper dulces, súper golosos, que encontrar un punto floral en un perfume les parece vintage. Bueno, pues yo creo que en parte lo que hace falta es un poquito más de experiencia y no seguir ni amoldar nuestro olfato solo y únicamente a las modas. Así que ahí está. Evidentemente es mi opinión y solo mi opinión. Continuamos. Este es para mí uno de los mejorísimos perfumes del año, por mis gustos olfativos. Sí, o sea, igual que en otros años, he puesto los Paula Ibiza como uno de los peores perfumes del año, sobre todo la primera versión que salió, que a mí me horrorizó. Sin embargo, este año Loewe le da, para mí, una vuelta total a este perfume. Y Paula Ibiza Cosmic es uno de mis súper favoritos. Para mí sería el mejor perfume del año, sí, si tuviera que elegir uno. El top. Volvemos con ese mango y coco. Pero no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el anterior. Es unisex. No creo que sea un perfume, fíjate lo que te digo, ni siquiera de verano. Nos lo presentaron en verano y no creo que sea un perfume de verano por todo lo que le acompaña.
ámbar, sándalo, resinas, cedro y ládano español. Es un perfume de alta personalidad y que precisamente por esa alta personalidad a mí me encanta y yo soy consciente de que es ese tipo de perfume que ha habido gente que le ha horrorizado y otros que le han encantado. Qué bonito, chicas, chicos, esto del mundo de la perfumería. Y por eso, y precisamente por todo este tipo de reacciones y distintos gustos, es por lo que siempre os diré, escuchad recomendaciones, escuchad opiniones, pero siempre, si podéis, id a probarlos y sentid vosotros mismos el perfume, porque obviamente los gustos son de todos y cada uno de nosotros propios. Siguiente perfume. Ay, Carolina Herrera. Mirad, Carolina Herrera, vosotros lo sabéis. Hay perfumes que voy a saco con ellos. Esperaros con el top peores perfumes. Efectivamente, creo que alguno de Carolina Herrera caerá por ahí. Y nos encontramos con que a veces pues tienen cosas que me gustan mucho sin ser de la línea privada, que efectivamente tienen maravillosidades. Bueno, pues nueva edición especial de verano donde Carolina Herrera nos presentó este CH Birds of Paradise. Bueno, además de que me gustaron los tucanes rosas, qué bonitos. Pero no podemos amar un perfume solo por su botella, sino fue un perfume de verano muy chulo, muy chulo. Entre grosellas negras, nerolí, coco, rosa, vainilla y sándalo. Muchos ya lo comparaban con aquella edición especial también del CH Queen, que me gustó muchísimo. Pero igual, fue una combinación de flores, frutitas dulces, ese tono de coco que me encanta, y evidentemente, bueno, pues es un perfume súper femenino, una edición de verano limitada. Luego no me preguntéis, Isa, ¿dónde puedo encontrar tal? Digo, mira el año, si lo estás buscando 2, 3 años después, ya no está. Hay que probar las ediciones limitadas cuando están, y este CH Beer me encantó, es muy, muy chulo dentro de esta perfumería y línea especial de CEAT. Continuamos con, bueno. No todo en este mundo se basa en el coco, pero claro, empezamos con el coco sobre todo porque evidentemente muchas de las primeras novedades que más me impresionaron, pues empezaron a salir sobre todo en primavera-verano. Bueno, ya las anunciaban a finales de invierno y sabíamos que ya iban a estar ahí en verano. No todo es coco, como decía. Y nos vamos al plátano, pero al plátano de verdad. Vamos con Daisy Wild de Marc Jacobs. Oh, aún, mira, no lo tengo aquí en mis manos, lo tengo allá guardadito, pero solamente ver la imagen ya tengo ese aroma. No sé si de flor de plátano o de plátano en la nariz. Magnífica combinación, sencilla pero muy bien hecha. Para aquellos que les guste la nota de plátano de verdad, no de chicle de plátano, no. Y tiene flor de plátano, jazmín, macadamia, que nos va a dar un aroma también muy particular, especial y sabroso dentro de este perfume, vetiver y sándalo. Perfume femenino para todas las edades. Quizá no es uno de esos perfumes súper mega elegantes, pero tiene ese algo que precisamente cuando te encuentras con toda la gama de perfumes muy iguales uno a otros que nos hemos estado encontrando este año precisamente, pues ese olorcito de plátano, ese toque frutal es súper delicioso y este era de esos perfumes que no dudaba que tenía que estar en esta lista de perfumes. Muy chulo, pruébalo. A veces sí nos puede fallar sobre Marc Jacobs, cojea muchas veces en la duración e intensidad. Bueno, intensidad depende, ¿no? Porque un perfume puede ser más fuerte, más ligero, da igual, pero a veces sí cojea con la duración. Aún así, este aroma lo merece. Merece que lo pruebes. Hermès, ay, madre mía, Hermès, ¿qué nos has hecho en este perfume? La casa de perfumería Hermès para mí siempre es personalidad. Mira que hay casas de perfumerías que si me dicen, me gustan los perfumes dulces, dime un perfume de Lancôme. Bueno, pues se puede escudriñar ahí. Pero Hermès tiene una personalidad muy especial y particular en sus perfumes que
volvemos a eso que decíamos antes, ¿lo amas o lo odias? Nunca recomiendes un perfume de Hermès a ciegas. Recomiéndale, date un paseo, vete a un stand de Hermès y prueba, porque son muy particulares. Y sí, nos lo encontramos con este perfume de Varenia. Varenia es elegante, es personalidad, pero es fascinante, es fascinante. Sí, 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 primero te tiene que gustar el pachulí, porque tiene una nube de pachulí inmensa. Tus primeros sprays te van a llenar de pachulí. Y es posible que si no te gusta ese aroma, de primeras digas, ¡buf! Y aun gustándote, el primer cañonazo de spray es un, ¡buf! ¡Qué fuerte este pachulí! Pachulí amaderado, tal, porque claro, tiene aquí galawood, roble en el fondo. Pero cuando se abre, es cuando llegas a ese punto donde tienes un tono frutal, un tono floral, que dices, y esto estaba escondido entre medias de todo ese pachulí. Y al poco de empezar con esa bomba de pachulí, te vas encontrando con un perfume fascinante, elegante, chulísimo, chulísimo. Es más, estoy intrigada de ver cómo evolucionará en variaciones de este perfume, de este aroma, porque pueden ser muy interesantes, chulas, desde luego, con ese sello Hermès que es único. Higo, Dios mío, este año ha habido muchas de esas frutas que son mi pasión. Y del coco hemos ido al plátano, que no ha habido muchos perfumes de plátano, ¿eh? A ver si se pone más de moda y empezamos a hartarnos a plátano. Pero el higo, qué difícil nota, porque muchas veces nos la encontramos amaderada, aromática, quizá y para llevarla de un lado más femenino nos gustaría un poquito más frutal. Y es precisamente ahí donde Dolce y Gabbana nos sorprendió. A mí me sorprendió y lo disfruto muchísimo. Este es uno de esos perfumes que le escondo a una buena amiga que tengo, porque digo, no se lo voy a probar, que me va a decir, no, dámelo. Digo, que no, que es mío, esto es mío. Dolce y Gabbana Blue Jasmine de Dolce y Gabbana es un perfume sencillo, para que tú lo entiendas. Te tiene que gustar el higo y te tiene que gustar el jazmín. Este perfume precisamente en ese orden no abre sobre todo con un jazmín. Con ese jazmín sambac muy floral, muy rico, con unas sensaciones florales impresionantes y de repente mientras va pasando ese aroma y disfrutas del jazmín, efectivamente si te gusta, empieza a integrarse una fruta de higo muy frutal, dulce, seguramente la hayan compaginado con algunos tonos avainillados para que vaya bien en esa sintonía. Y luego ya finalmente, bueno, no está mal porque no es un perfume súper de cedro. Muy bonito, sencillo, pero que trabaja y funciona bien con las notas que hemos mencionado. Tiene un toquecito bellísimo, floral, frutal, muy rico y muy hermoso. Otro con personalidad unisex, que te puede gustar mucho, no te puede gustar nada. Efectivamente, si tú te conoces bien y sabes si te gustan estas notas. Nos vamos con Rituals, además una colección que ha salido muy recientemente y además que te la venden en un pack de 2 que sí o sí tienes que coger los dos. ¿Qué pasa? Que son muy distintos entre uno y el otro y no quiero decir y no quiero entrar en que es que uno es femenino y otro es masculino. No, porque a mí este perfume me ha encantado. Es la calidez, ese fuego interno que te pones cuando te pones un perfume para esos días de invierno. Tú llevas tu perfume cálido, tú eres una antorcha en mitad del frío. Con este perfume, fijaros las notas. Ron, especias, jazmín, mirra y abatonca. Es muy personal. Efectivamente te tiene que gustar sí o sí la nota de la mirra. Esa nota de resinas especiadas, ese toque de ron y demás que es muy chulo pero muy personal. Y sí, creo que merecía la pena tenerlo aquí en este top 10 perfumes porque efectivamente es de los que hay que ir a probar. No lo compres a ciegas, pruébalo porque lo mismo te gusta o nada de nada. ¿Te imaginas? Efectivamente puede estar en esos perfumes de top, los peores perfumes del año porque si no te gusta, no te gusta nada. Por cierto,
como había seleccionado bastantes perfumes que me gustaban, buenos perfumes para este 2024, los perfumes que podríamos decir de autor o nicho los voy a poner en otro vídeo porque efectivamente son unos cuantos y es que se me iba de madre la lista. Vamos con Jean Paul Gaultier. Mira que Jean Paul Gaultier a veces flojea, ¿eh? A veces flojea o a veces nos da más de lo mismo o a veces tal, un poquillo de todo, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos. Ay, mira, también seguro que lo sabes. Hombre, si has visto mis reseñas y nos has seguido, sabes que va a haber un Jean Paul Gaultier en los mejores perfumes y uno en los peores. Seguro que sabes cuál va. Bueno, pues entre los mejores está Scandal Absolute, que efectivamente también juega con la nota del higo. Fíjate, en el anterior, perfume con higo, veíamos cómo jugaba con el jazmín. Pues aquí en este perfume juega con los nardos y el sándalo. Por supuesto, sensaciones avainilladas a más no poder. Pero fijaros cómo jugando con un fondo de fruta del higo y madera en el fondo, como una flor y distintas sensaciones olfativas lo puede cambiar absolutamente todo, 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 todo. Una personalidad completamente distinta. Perfume femenino, goloso, sensual. Para mí me parece súper tentador. Es muy, muy rico, muy femenino. O sea, esto hay que probarlo. Y es, si te gusta el higo, si te gusta el higo. Y los nardos, sí, sí, sí. Si no te gustan esas notas, descártalo directamente porque quizá y no te gusta nada. A mí me encanta, maravilloso. Mira que este año lo que es Versace nos hizo la versión parfum de perfumes que ya eran tótem dentro de su colección. Hubo uno que, bueno, digo, venga, pues vale, ni fu ni fa, no me gustó demasiado, pero digo, pues vale. Pero este Versace Noir, el Crystal Noir, la nueva versión parfum de este año, vuelve a jugar con ese aroma de coco y lo hace dándole un coco que resulta elegante. No es una chupifruta de verano. No, 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 no. Esto no es esas chupifrutas de verano que dices, no, 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 tiene otro estilo. Estilo Versace, sin duda. Pimienta, jengibre, cardamomo acompañan dándole esas especias al coco. Un fondo de amaderado, almizcle y ámbar, sándalo, almizcle y ámbar, junto con ese coco y ese toque floral que le aplica ese toque elegante, femenino, muy chulo. Peonía, gardenia, flor de azahar de naranjo. El modo de jugar con los tonos de coco, que en muchos perfumes se terminan convirtiendo en perfumes aromas gourmand, súper dulces, chupifrutas, pero que aquí, pues un buen perfumista puede crear ese aroma elegante, a la vez que versátil, muy chulo. ¿Qué vamos a decir de este Crystal Noir que no conozcáis muchas de vosotras? Sé y comprendo perfectamente que quienes son amantes de las versiones clásicas encuentran diferencias y esto puede que a algunas personas les desilusione o ensalcen más todavía el gusto por el perfume. Probadlo, simplemente probadlo. Y quiero terminar con este perfume de Hugo Boss. Oh, sí, ya lo sé, que sí. Mira, tengo aquí mi papelito en el que me he dejado unos cuantos. Ay, Dios mío, qué dolor, qué pena. Que sí. Bueno, pero haré otros top en los que voy a mencionar algunos otros, no os preocupéis. Hay buenos perfumes este año. Incluso he dejado a un lado perfumes masculinos, mis chicos, que había muy buenos perfumes. Perdonadme que me he centrado en perfumes estilo femenino y algún unisex. Bosch de Stem Elixir. Quiero mencionarlo porque efectivamente ha habido otros años en los que el perfume de Stem no me ha dicho nada. No me ha dicho nada, o sea, de verdad. Stem con melocotoncito, perfumes de Stem suavecitos, tal, digo, jolines, es que pierde esa fuerza de querer mostrarnos un perfume que sea una tentación y tal, pues le pierde esa esencia. Sin embargo, aquí en este perfume dieron una vuelta de tuerca totalmente y yo soy de las que pienso, bueno, yo os digo siempre lo que pienso, que este perfume hubiera estado incluso mejor si hubiera sacado otra línea, un nuevo perfume con estas notas que son chulísimas y es un perfume muy intrigante porque desde luego no nos lo dicen todo. Pimienta rosa, belladona y ámbar gris. Lo pruebas y yo no sé si esa belladona es precisamente la que nos da
un aroma ligeramente frutal. También es un perfume resinoso, no solo por el ámbar gris, sino que tiene otros tipos de ámbares. Es un perfume que han sabido integrar las notas de tal modo en el que yo lo pruebo y digo, no, no, no me engañes, esto no tiene 3 notas ni en broma, me estás poniendo muchas notas ocultas para que simplemente cerremos los ojos y dejarnos sentir. También, como el perfume de Scandal que hemos visto antes, este perfume es muy sensual, es muy atractivo y además tiene esa sensación adictiva de que lo pruebas, te lo pones y cada vez tienes más como decir, me lo voy a volver a poner, a ver qué tal, y te lo vuelves a poner, uy, qué gustosito, te lo pones otra vez y te gusta más todavía. Es muy tentador, muy, muy adictivo y muy, muy delicioso. Este era el número 10, este era el número 10, sí, 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 ya os digo que ha sido una selección complicada el hacer las notas de todos los perfumes, decir a ver con cuál me quedo, con cuál para acá, cuál para allá y demás, pero creo que efectivamente este año en el que hemos vivido un mundo gourmand muy complicado, a ver, muy de hartazgo, como veis en esta selección no he seleccionado los más gourmand. Voy a preparar un top de los perfumes gourmand que pueden ser interesantes, la selección de los mejores perfumes nicho y demás. Vamos a ver cómo vamos y por dónde va el olfato en este año 2025, en el próximo año 2025, porque quizá incluso para el verano nos toque rociarnos de sirope. En lugar de perfumes frescos, nos vamos a rociar de sirope como sigamos por este camino tan extra dulce. Mis chicas, chicos, continuamos descubriendo, pues quedaros conmigo un año más y seguiremos disfrutando de este mundo del perfume. Un beso enorme y hasta pronto.